Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder adorarle, tener un tiempo para juntos compartir de la comunión que nos une en Cristo, pero además también de poder ser edificados, adorar. La semana pasada comenzamos estudiando el libro de Job, y en el libro de Job estábamos viendo un tema pero muy interesante porque nos toca a todos muy de cerca. Decíamos que cuando leemos el libro de Job, una historia del Antiguo Testamento, una historia donde todavía en el curso de la historia de lo que Dios ha hecho en la humanidad, todavía Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, no se había humanado, no había todavía sido encarnado ni crucificado. O sea, estamos hablando del antiguo pacto, donde el pueblo de Dios, que Dios fue levantando, formando, le fue dando la palabra revelada, donde la palabra de Dios fue siendo escrita, todavía estaba en una etapa, diríamos, inicial. Todavía cuando el libro de Job se escribió no se estaban llevando a cabo los sacrificios a través de los sacerdotes, el tabernáculo primeramente, luego el templo, ya formado en el pueblo de Israel, sino es una etapa inicial en la formación del pueblo de Dios en el antiguo pacto. El tema que ya decíamos que es un tema que nos interesa a todos hoy y que posiblemente hemos tenido en momentos la pregunta, las interrogantes, o hemos tenido que dar respuesta es: ¿por qué la gente buena sufre? Buena desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos social y moralmente que es bueno. ¿Por qué la gente justa sufre? Otra de esas preguntas universales es: ¿por qué, si Dios es bueno, la gente tiene que sufrir? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Han escuchado alguna vez esa pregunta o esas preguntas? ¿Se la han hecho alguna vez? ¿Han tenido que dar respuesta a ellas también? Bueno, cuando vamos a la Biblia encontramos la respuesta del por qué el ser humano sufre. Lo primero que debemos decir de una manera sencilla, vamos a decir resumida, es que el hombre desde un inicio de la creación le ha dado la espalda a Dios y vivimos en un mundo que está bajo los efectos del pecado. Hay juicio de Dios sobre él desde el mismo inicio de la creación. Lo vemos en los relatos bíblicos desde el primer libro que está escrito en la Biblia, y a partir de ahí vemos que de muchas maneras hoy hay manifestaciones del dolor, del sufrimiento, y todo a consecuencia de la desobediencia del hombre. Y vivimos en un mundo que veremos un pasaje bíblico al final de la mañana, ya un pasaje del Nuevo Testamento, que resume el porqué. Pero hoy, cuando nosotros leemos el libro de Job, hay cosas muy importantes que resaltábamos desde la pasada semana. Una, había cosas que Job no tenía conocimiento del por qué estaban sucediendo. ¿Qué veía y qué experimentaba él? Los hechos que le acontecían, que le trajeron sufrimiento, las pérdidas experimentadas. Pero había un diálogo más allá, más trascendente, un diálogo celestial, diríamos nosotros, invisible a sus ojos, no palpable a sus sentidos, que eran la causa, el origen de todo lo que Job estaba experimentando. Hoy vamos a llegar al segundo capítulo de este libro y vamos a ver que ya los sufrimientos no van a ser en el mismo sentido que la semana pasada vimos en el capítulo 1. ¿Quiénes recuerdan lo que perdió Job la semana pasada? ¿Recuerdan? Sus hijos, todos sus bienes, ¿verdad? A manos de enemigos que vinieron, atacaron a sus hijos, ladrones que acabaron con sus pertenencias, ¿verdad? Bueno, ¿y Job cómo se mantuvo? ¿Cómo veíamos que se mantuvo? Hasta el final se mantuvo postrado ante Dios diciendo: tú eres Dios sobre todas las cosas. Y adoraba a Dios. Decíamos la semana pasada que adoración no es un acto externo, que podemos cantar, podemos decir: Señor, tú eres bueno, pero nuestro corazón puede estar inclinado a otra cosa. Vemos que cuando la Biblia habla de adoración, es un postrarse de corazón, reconociendo la grandeza y el señorío de Dios sobre toda la vida. Decíamos la semana pasada, podemos estar aquí cantando y puede ser que no estemos adorando, porque puede ser que lo hagamos externamente, pero el corazón esté lejos. Lo que vimos la semana pasada es que Job, aún así, en medio de todo lo que perdió, Dios era el centro de su vida.
Dios era la fuente de su sumo bien. Su mayor bienestar se encontraba en Dios. Vamos a ver qué sucede hoy. Job capítulo 2. Y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 1 de Job capítulo 2. Y dice así el texto, comenzando de una manera muy parecida a la del capítulo 1. Bien, otro detalle que no podemos perder de vista. Cómo la Biblia describe a Job en el primer capítulo. Un hombre recto, íntegro, socialmente influyente, porque hacía convites donde muchas personas, toda su familia, venían donde estaba él. Y muy importante, con un corazón entregado, temeroso a Dios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vayamos entonces al capítulo 2, a partir del versículo 1, y dice así, ya está en pantalla. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, delante de Dios. Una aclaración importante, como hicimos la semana pasada, estos hijos de Dios, a los que este pasaje se está refiriendo, no está apuntando a humanos, sino está hablando a seres celestiales que tuvieron una reunión. Esto es una escena celestial, donde seres creados por Dios, ángeles, estaban teniendo un encuentro con Dios. Una cosa importante también que debemos resaltar, como hicimos la semana pasada, Satanás está contado en este pasaje como uno de los hijos de Dios. Cuando leemos el resto de la Biblia entendemos que Satanás es descrito como un ser angelical, celestial, con poder, creado por Dios, pero debemos aclarar que no es, decíamos la semana pasada, el homólogo de Dios. No es la contraparte de Dios con el mismo poder, con las mismas características, sino estamos hablando de un ser creado que a la luz de lo que vimos la semana pasada y del resto de la Biblia, solamente puede obrar cuando Dios le permite. Solamente puede llegar y actuar hasta donde Dios le permite. Es lamentable que en muchas ocasiones vemos a hermanos que conciben al diablo como el homólogo de Dios, como un igual, como aquel que en cualquier momento puede atacar, acechar, tender trampas, destruir, como si pudiese pasar por encima de la soberanía y el poder de Dios. Solamente el Satanás puede actuar hasta donde Dios le permita actuar. Y está muy evidentemente demostrado en este mismo pasaje que nosotros estamos estudiando. Así que continuamos con la lectura y dice así. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? La semana pasada en el capítulo 1 veíamos que de igual forma que hoy Dios le dice al diablo, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre justo, recto, íntegro, apartado del mal, temeroso de mí. Y el diablo le dijo, claro, él es temeroso de ti, él vive como vive, porque tú lo tienes viviendo en abundancia, en prosperidad, con salud, todas las cosas le van bien. Ese es un pensamiento que hasta el día de hoy permea la mente de muchos, y puede ser que hasta en un momento la nuestra. Si todas las cosas marchan bien, gloria a Dios, aleluya, qué bueno es Dios. Pero si las cosas van mal, ¿qué pasa con mi fe? En ocasiones escucho este testimonio. Hermanos, Dios es bueno porque tal cosa, y empiezan a describir cosas buenas que le han pasado. Pero aunque las cosas que te estén pasando sean malas, Dios sigue siendo bueno. No solamente Dios es bueno cuando tú puedes decir, Dios es bueno porque esta semana me pasó esta cosa buena y esta y esta. Dios es bueno aunque las cosas marchen mal en un determinado momento. Bien,
El pensamiento que había en la mente del diablo precisamente es este. Job, le va todo bien. Job está contento contigo porque todas las cosas marchan bien. Miren ahora versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. De momento decimos, ¿qué quiere decir diablo? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En otras palabras, Satanás le está diciendo a Dios, ya le había sido quitado los hijos, bienes, todo su ganado. ¿Recuerdan? El diablo le estaba diciendo, quítale la salud, quítale lo que le queda de comodidad, quítale lo que le queda de seguridad, ataca su cuerpo, hazle sufrir en su carne, en su piel, y verás que la fe de Job, su devoción, sus ganas de adorarte, se van a acabar. Eso es lo que el diablo le quiso decir a Dios. Bueno, puede ser que muchos sigan a Dios mientras todas las cosas marchen bien. Realmente alguien incluso puede querer buscar a Dios en determinado momento para garantizar cosas buenas para su vida. Puede ser que suceda. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, hay alguien que ha dicho, Dios no tiene mayor competidor que sus propias bendiciones. Es decir, leemos el libro de Romanos en los primeros capítulos y habla de lo mismo. El ser humano dejó a Dios, dejó de darle adoración a Dios para darle adoración, culto a las criaturas, a las cosas que Él ha creado. Es decir, el hombre fácilmente en su corazón tiene la tendencia a suplantar a Dios por los bienes que Él da. ¿Por qué? Porque los bienes en ocasiones es lo visible, es lo palpable, es lo que disfrutas como a primera instancia. Y Dios, por fe creemos en Él, no lo hemos visto, aunque entendemos que hay muchas cosas buenas que hoy se reciben y que un día serán consumadas en su presencia, pero hoy hay muchas cosas en lo concreto que tenemos, que palpamos y disfrutamos. Y puede ser que ese pensamiento esté en la mente de muchas personas. Voy a buscar a Dios para que me bendiga, voy a buscar a Dios para que me dé bienes, para que me cuide, para que me proteja. Eso es lo que el diablo estaba diciendo en este pasaje. El argumento es, quítale su seguridad, quítale su estabilidad, sácalo de su zona de confort, de su estabilidad, y verás cómo su fe se desaparece. Bien, versículo 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fuerte. No me quiero ver en el pellejo de Job. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Oremos para continuar estudiando este pasaje. Señor, gracias por la oportunidad de compartir hoy tu palabra una vez más. Queremos meditar en ella profundamente y queremos que nuestra fe pueda ser confrontada con tu palabra. Quizás no estamos viviendo una sarna como la de Job, pero todos de una manera u otra enfrentamos adversidad. Enfrentamos dificultades y nuestra fe está puesta a prueba. No queremos ser o no queremos tener como fundamento de nuestra relación contigo el principio del diablo. Si todo va bien, te amo. Si todo va bien, te adoro. Sino queremos amarte por quien tú eres y no por lo que das. Queremos adorarte por lo que tú eres y no por las bendiciones que recibimos. Así que abre nuestro corazón y entendimiento para tomar de este pasaje aquellos principios que pueden ser oportunos, buenos, para que nuestra fe siga creciendo en ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, ya estamos viendo que
Dios dio una vez más permiso para que el diablo obrara en la vida de Job. Otra vez la pregunta que hacíamos la semana pasada. ¿Job era consciente de este diálogo que estaba ocurriendo en la presencia de Dios? Job lo único que experimentaba era lo que veía y sentía. Bueno, piensen que nosotros, igual que Job, en muchas ocasiones, o la mayor parte del tiempo, estamos ajenos a cuáles son los planes que Dios puede tener con nosotros. A qué Dios puede estar haciendo en cada una de las vidas de nosotros. Por eso es tan importante cada día decir, Señor, abre mis ojos para yo poder entender en tu palabra quién tú eres, quién soy yo, cuál es tu plan que se cumple en mi vida. Aunque hay hechos particulares que yo no sé las razones de por qué ocurren. Incluso se pone muy de manifiesto en este pasaje cuando Dios le hace el recuento al diablo de lo que había sucedido en el capítulo 1. Miren estas palabras, qué interesante. En el versículo 3, miren cómo Dios termina diciéndole a Satanás. Versículo 3, en la última oración, dice, y que todavía él retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. No había motivo, pero tampoco Job tenía una explicación para lo que estaba pasando. ¿Verdad? Hay cosas que pueden suceder en la vida que nosotros no tenemos una explicación para ellas. Decíamos la semana pasada que al menos hay 3 maneras en que podemos experimentar adversidades, situaciones difíciles. Una, cuando hay consecuencias, resultado de mis malas decisiones. Ya sea una enfermedad, ya sea situaciones financieras, ya sea una crisis familiar, ya sea relaciones dañadas. Hay decisiones que yo he tomado en la vida que pueden haber marcado el curso de mi historia. Consecuencias. Veíamos una segunda razón y es cuando yo sufro por ser cristiano y hay oposición, hay hostigamiento hacia mí por mi fe. Se pueden levantar personas, sistemas, ideologías que me quieren aplastar porque yo soy un cristiano o porque yo estoy sirviendo a Dios. Cuando Jesús decía, bienaventurados cuando por mi causa, eso es cuando por la causa de Cristo. Y veíamos una tercera razón que puede ser una enfermedad, un robo, cuántas situaciones difíciles que podemos experimentar que nosotros no somos causantes de ellas, no hemos propiciado las cosas para que esos males vengan a nuestra vida. Una enfermedad, cuántas cosas pueden pasar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no tienen una explicación, ni tienen una razón, ni una causa provocada por nosotros, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando en este caso con Job. Entonces, vayamos al versículo 7 otra vez. Entonces, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Veremos más adelante que Job quedó irreconocible. Quizás ninguno de nosotros está pasando por una sarna maligna hoy, si no estuviera aquí. ¿Verdad? Pero, ¿quién de nosotros puede decir que la vida es neutral, sin presión, sin pruebas, sin obstáculos? ¿Quién de los que está aquí puede decir, la vida fluye sin obstáculos, sin tropiezos? Nadie lo puede decir. Tenemos todos posiblemente males en común. Hoy diría más que nunca, hay dificultades que todos somos parte de ellas. Hoy hay tensiones, hay incertidumbres. Hay una película que está corriendo que no sabemos cuál será el desenlace final de ella. Todos lo vivimos a un mayor grado o menor grado. Todos tenemos consecuencias de eso que se está viviendo hoy como nación. Estamos todos muy concientizados con esa, experimentándolo en carne propia, ¿verdad? En todas sus aristas. Puede ser que haya otros sufrimientos específicos, padecimientos, crisis que de manera particular podamos estar experimentando nosotros. La vida nunca es neutral en tema de presiones, dificultades, obstáculos. Siempre las hay. Siempre estamos viviendo, pudiéramos decir, dentro de una guerra espiritual. Y cabe la palabra. Porque nuestra fe siempre está siendo puesta a prueba. Hay un texto del Nuevo Testamento que lo voy a citar, Efesios capítulo 6, en el versículo 12,
posiblemente muchos de ustedes lo conozcan de memoria, que dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Recuerdan ese pasaje? Dice el texto que nuestra lucha es contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares o en las regiones celestes. ¿Qué está diciendo ese pasaje? El cristiano siempre va a tener lucha. Siempre va a tener presión, tensión. Y gloria a Dios cuando entendemos que eso sucede por ser cristiano. ¿Verdad? Eso sucede precisamente por eso. Y muchas veces nosotros no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo o por qué está ocurriendo determinada situación en nuestra vida. Es el caso de Job. Ahora, desde la perspectiva de Job, ante todos estos sucesos, ya está con la sarna maligna en su cuerpo. Dígame, ¿Dios no parecía silencioso ante Job? ¿Dios no parecía ausente? Bueno, Señor, si yo te adoro, si yo soy una persona recta, dicha por el mismo Dios, si yo soy una persona en la que no se puede señalar maldad alguna, ¿dónde tú estás? Es probable que nosotros hayamos pasado episodios en nuestra vida donde haya estado una pregunta similar. ¿Dónde está Dios? El sufrimiento para Job en este momento parece injusto. Díganme si no lo parece. Un hombre recto, un hombre... Puede que en la mente de Job en un momento podía llegar a estar la idea. ¿Y yo me merezco esto? Puede ser que haya momentos en la vida donde pueda estar presente esa pregunta en nosotros. ¿Acaso yo merezco esto que estoy viviendo? Entonces, pero detrás de esta escena hay una guerra espiritual que será, y lo vamos a ver al final de Job, para la gloria de Dios. Y hay una guerra que será para crecimiento aún de Job. Lo veremos al final de la historia. Bien, ¿qué nos dice el versículo 8? Dios destruye o pone en manos de Satanás a Job y es destruida toda su estabilidad, toda su quietud, al punto que miren lo que dice el versículo 8. Imaginen esta escena. Y tomaba Job un tiesto, eso es un pedazo de barro, para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Ese es símbolo de tristeza, de luto, de dolor profundo en esta cultura. Piensen ustedes rascándose con un pedazo de barro, de tiesto. ¿Cómo estaría ese hombre? ¿Que daba sensación de estabilidad? ¿Que daba sensación de paz, de éxito? ¿Podía haber en ese momento algún logro a su alrededor? ¿Algo que le estimulara humanamente, terrenalmente? Difícil la situación. Bueno, yo creo que nosotros no hemos llegado todavía a estar con un tiesto. Yo creo que todavía. Puede que alguno diga, bueno, me falta poco. Pero no estamos ahí. ¿Verdad? No estamos ahí. Job estaba enfermo, ahora enfermo, pero ya acumulaba que estaba pobre, sus bienes no estaban, estaba sin hijos, y aquellos convites que se formaban, socialmente aislados. Fuerte la situación de Job, ¿verdad? Muy fuerte. Y entonces llega otra prueba grande a la vida de Job. Versículo 9. Esto es para cerrarlo con broche de oro, la prueba. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esta esposa que se presenta aquí, si era un hombre íntegro, recto y todo lo que describe la Biblia, no era una concubina superficial que más o menos andaba rondando por la vida de Job. Esta era su compañera de vida. Esta era la persona con la que compartía lo más profundo de su ser. ¿Verdad? Así que, si otra persona por ahí te dice a ti, tú eres un descarado, eso a ti no te daña mucho. Pero que te lo diga tu esposa.
¿verdad? Que alguien por ahí tenga una mala acción contigo, de momento puede ser que te duela, pero que lo haga tu esposa, porque es aquella persona con la que tú estás fundido en uno. Esto fue una prueba grande. Dice el pasaje, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella no lo está diciendo en un tono de crueldad. Entendamos, de momento puede ser, pero qué dura es ella, qué falta de fe. No. Posiblemente esta expresión es la expresión de un corazón sufrido. Si Job sufría la pérdida de sus hijos, ¿esta mujer no lo estaba sintiendo? Si Job podía sufrir la pérdida de sus bienes y sus logros, ¿esta mujer no lo iba a sufrir? Era parte, era su compañera de vida. Así que estas son las palabras sinceras de un corazón devastado completamente. De un corazón sufrido por la situación que se estaba viviendo. Su lógica era, si Dios permite esto en tu vida, no vale la pena que nosotros sigamos diciendo que Dios es el centro de nuestra vida. Eso es lo que le está diciendo la mujer. Maldice a Dios y muérete. Y muérete. No vale la pena vivir. Si esto Dios te lo ha permitido, todo lo que hemos hecho hasta aquí, todo lo que hemos creído hasta aquí, no vale la pena. Esa es exactamente la lógica de cualquier razonamiento humano que se encuentre en dificultad. ¿Para qué he vivido lo que he vivido? ¿Para qué me he esforzado? ¿Para qué ser fiel? Ese puede ser en un momento el razonamiento lógico del corazón. El lógico no quiere decir que es el razonamiento de fe, sino es aquello que uno puede pensar en lo más profundo del corazón. Pero observemos cuál fue la respuesta de Job hasta aquí. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, sin un entendimiento, has hablado. Job mantiene su fe intacta. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Esto no significa que el sufrimiento sea bueno. Entendamos que Job estaba viviendo un momento de angustia, pero continuaba enfocado en Dios y en su soberanía. Dios sigue siendo Dios incluso cuando él no entiende lo que Dios está haciendo o permitiendo. De ahí se desprende que la fe verdadera no depende de las circunstancias externas que nosotros estemos viviendo. Veamos la etapa de silencio en la vida de Job. Versículo 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Termanita, Bildad, Suita y Sofar, Naabatita, qué nombrecitos para nosotros decirlo en español. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, es decir, de donde procedía cada uno, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, ¿a qué punto estaba la sarna de Job? No lo reconocieron. Y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto. Eso es símbolo de luto, de sufrimiento. Y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Es igual un rito de luto. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que en su dolor era muy grande. Muy interesante esta escena hasta aquí y muy positiva. El silencio en el sufrimiento. Cuando viene el sufrimiento, el dolor, la prueba, las dificultades que pueden parecer injustas, que no hay una razón probable para que suceda, que no hemos tenido una parte en eso donde hemos aportado una mala decisión para que tengamos una consecuencia. Puede ser que la intención de la mente sea tratar de buscar los por qué. ¿Para qué? Soluciones. Pudiéramos decir, causantes
¿A quién culpamos? Responsables. Este texto nos está mostrando una escena de 7 días de silencio y quietud. ¿Dónde parte de ese silencio y esa quietud lo formó también estos amigos que llegaron? Tengamos cuidado y aprovechamos para hacer una aplicación a partir de aquí. Muchas veces, con muy buenas intenciones, cuando hay alguien pasando un sufrimiento, queremos decir algo. Tú verás que todo va a estar bien. Lo hemos dicho ya. Tú no sabes si las cosas van a estar bien. Silencio. Tienes que ser fuerte. Sé fuerte. Lo más probable es que ese que está llorando te mire y te diga, dime cómo. No le digas que sea fuerte. No le estás dando un recurso, le estás diciendo, asume esta posición. Asume esta conducta. Y a veces lo vemos. Otra puede ser, ten fe. Esa persona que está en esa situación, ¿tendrá fe? Tiene fe. Pero está sufriendo. Así que es importante hacer o tomar este ejemplo que nos da el texto. Estos amigos solamente dijeron, estamos aquí para estar presentes en tu dolor. Te queremos acompañar. Nuestro apoyo hoy no es tratar de encontrar ni el responsable ni cuál es el paso siguiente a seguir. Hoy vamos a estar contigo. Todo no termina ahí. Esta historia continúa porque el silencio crea impaciencia. El no ver una respuesta puede impacientar y llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Ahora, veamos entonces que este silencio no va a durar mucho. Versículo 1 del capítulo 3. Y ya cerramos ahí para continuar la próxima semana. Job sí asumió el consejo de su esposa. Job maldice, dice el versículo 1 del capítulo 3, el día en que nació. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Vamos a leerlo todo de una sola vez. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas, sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año. Saltamos a los últimos versículos para ir concluyendo. Versículo 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Qué está diciendo Job en estas palabras? Bueno, lo importante que nos expresa este pasaje es que Job llegó a un colapso en su fe. Un momento donde la paz no estuvo presente, disculpen. Y esto nos muestra algo muy real. La fe verdadera no elimina el sufrimiento y el dolor. La fe verdadera no implica que nosotros emocionalmente dejamos de sentir. El hecho de que en un momento determinado lloremos no significa falta de fe. El hecho de que en un momento nos sintamos sin fuerzas no significa falta de fe. Significa que hemos llegado al colapso donde hemos entendido que nuestras fuerzas no son suficientes. Que no podemos aún reposar ni en nuestra propia fuerza, ni estado de ánimo, ni recursos. Encontramos el colapso en la vida de Job. El creyente, por lo tanto, el cristiano, y vamos a hacer la aplicación directa a nosotros, puede experimentar en un determinado momento una desesperación temporal.
una angustia tal que se robe la sonrisa. Y puede ser que incluso aparezcan preguntas profundas. Esto lo he contado ya, no sé si fue aquí, creo que fue en el tiempo de consejería, en una ocasión que estaba atravesando yo por una dificultad. Y había una pérdida significativa en mi vida. Y hay alguien que ha sido mi mentor, me ha pastoreado, mucho mayor que yo, no vive en Cuba. Y esa persona me llamó y me dijo, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo te sientes? Yo le dije, no, gracias a Dios, bien. Me dijo, no quiero que me des una respuesta religiosa. Estamos condicionados para decir, oh, gloria a Dios, todo va bien. Quiero que me digas desde tu corazón, de verdad, sin poner el matiz ni el barniz de la respuesta que sabemos que debemos dar. ¿Cómo te sientes? Y esa pregunta es buena hacerla. Porque estamos condicionados para decir, gracias a Dios, todo bien. Pero quiero que me hables de tu dolor. Quiero que me hables del sufrimiento. ¿Cómo lo estás manejando? ¿Cómo lo estás viviendo ahora en este momento? El creyente puede experimentar angustia, dolor, sufrimiento profundo. La Biblia no presenta que nosotros los cristianos somos emocionalmente invencibles. Puede venir un momento de colapso, de dolor profundo, que nos pueda hacer momentáneamente perder de vista dónde debe estar anclada verdaderamente nuestra fe y nuestra perspectiva ante nuestro problema. Job está mostrándonos un ataque profundo de dolor. El grito de Job es un grito honesto. Si vamos a los salmos, podemos encontrar en los salmos aún expresiones como ¿por qué me abandonaste? El propio Jesús en la cruz que dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Encontramos palabras en los salmos al punto de decir, Jehová, oh Dios, ¿cuándo quitarás de nosotros tu mano fuerte? Porque es el momento del peso del sufrimiento, ya sea por enfermedad, ya sea por enemigo, ya sea por la razón que sea. La Biblia no exige que nosotros los cristianos escondamos el dolor. Lo mejor que podemos hacer cuando hay el sufrimiento es que podamos exteriorizar. Que podamos con palabras contarle a Dios y contarle a otros. Esto es lo que siento. Esta es mi situación. Esto es lo que estoy pensando. Con toda honestidad y toda sinceridad. Ah, pero nosotros hemos sido malos a veces en recibir a otros cuando vienen. Dicen, me siento abandonado por Dios. Pero ¿Cómo tú vas a caer en ese pecado de sentirte abandonado por Dios? Yo he escuchado expresiones como esa. En la posición del fariseo intocable. ¿Cómo tú vas a sentir? ¿Cómo tú cristiano vas a decir que sientes que Dios te ha abandonado? Es momento de abrir el corazón en gracia y decir, vamos juntos a analizar qué está pasando en tu corazón. Es el momento de decir, vamos juntos a caminar. Te voy a apoyar. Entiendo que tienes que estar muy dolido. Entiendo que puedes sentir y pensar cosas muy fuertes dentro de ti, pero juntos vamos a caminar y vamos a buscar el alivio que solamente Dios puede dar. Así que la fe bíblica no es negar el dolor, no es fingir que todo va a estar bien o que todo está bien. La fe bíblica permite lamentarse delante de Dios. Entendamos eso. No es un pecado decirle al Señor, Señor, no entiendo por qué estoy en esta situación. Señor, fortaléceme porque en este momento no encuentro alivio en mi corazón. Dios te conoce más de lo que tú mismo te conoces. Más de lo que un consejero te puede conocer. Así que sé honesto con el Señor. No escondas tu dolor porque lo esconderás de otro, pero de Dios jamás lo esconderás. Y reprimir lo que sientes para dar otra visión de quién eres o cómo te sientes, no te va a hacer bien. En un momento vas a estallar. Porque es como la olla de presión. La olla de presión tiene una válvula. Bueno, estoy hablando de la tradicional, ¿verdad? Pero todas tienen que tener, porque va liberando lo que sobra. Pero si eso se tupe, explota. Pero hay algo más que evita la explosión grande. Tiene una valvulita plástica, que esa es como un fusible.
ese es el primero que se va. Así somos nosotros. Reprimimos o podemos intentar reprimir en una coraza de, en mi fe yo no me puedo quejar. En mi fe yo no puedo decir que estoy en este momento derribado, aunque no destruido, como diría Pablo. Hay un momento en que, por algún lado, la válvula va a explotar. Entonces, lo que Job hizo en este pasaje precisamente es, voy a liberar lo que mi alma siente. Eso es importante para cada uno de nosotros. No sé si les ha pasado, pero he escuchado a muchos decir, cuando han confesado su dolor, su carga, su pecado incluso, todavía no tenemos solución, pero el simple hecho de contarlo me ha aliviado. ¿Lo han escuchado? Esa catarsis, esa liberación, a veces es necesaria. No reprimas. Busca a la persona adecuada, díselo a Dios, pero es importante liberar. No temas que alguien, incluyendo Dios, pueda decir, pero ¿cómo tú vas a pensar? Dios sabe que tú piensas y que tú sientes. Así que el sufrimiento nos puede empujar a diferentes posturas o reacciones, y no todas buenas. Hemos dicho en muchas ocasiones, podemos sufrir bien o podemos sufrir mal. Podemos sufrir pecaminosamente, pensando que Dios no está presente y desbordándonos en amargura, desesperanza, fatalismo, o podemos sufrir buscando el recurso en el Señor. Eso puede variar y hay muchos factores que no solamente es el factor fe, no es la medida de la fe que tú tengas, sino dicen especialistas que aún hay muchos factores que pueden determinar la manera en que nosotros sufrimos. Y leía un libro que hablaba acerca de la cultura de cómo expresar el sufrimiento. Dice, hay países, e iba país por país, donde hablaba, por ejemplo, de lugares europeos, donde a pesar del dolor que se exprese, no vas a escuchar a nadie dando gritos diciendo en voz alta qué siente y qué anhelaba o qué perdió, sino de una manera muy sutil va a expresar. Cuando llega la parte de los latinos, dice, ¿el latino qué hace? Exterioriza todo lo que siente, exterioriza todo lo que siente. Entonces, ahí entra las diferentes personalidades, temperamento. Ve afuera si quiere para que ella... Hey, ve un momentico afuera si quiere para que ella se relaje y yo también. Porque ahorita voy a decir como Job. ¡Oh! Espérate, no, después hablamos. Entonces, entra temperamento, personalidad e incluso cultura. Ya decíamos en la cultura que hay quien exterioriza con mucha facilidad. Hay culturas donde aún el sufrimiento, lo más caótico, por cultura, por costumbre, todo se hace con un esquema mental donde dice, todo es a discreción. Pero hay muchas maneras en que nosotros podemos canalizar de manera equivocada nuestro dolor. Y voy a apoyarme en especialistas que hablan acerca de diferentes maneras tóxicas, negativas en que podemos canalizar nuestro dolor. Una puede ser el aislamiento. Me siento en una situación donde hay sufrimiento, calamidad, dolor, dificultad y me retraigo del resto de las personas. Me retraigo en mi familia. Creo que soy el peor de todos. Siento vergüenza, me siento indigno, me siento subestimado, me siento que soy el más pequeño de todos por lo que estoy viviendo y puede ser que mi inclinación sea a alejarme. Dicen algunos que el sufrimiento, cuando es severo, cuando es fuerte, nos puede convertir en personas diferentes. Perdemos la facilidad, perdemos la capacidad de relacionarnos abiertamente por la manera en que nosotros nos autopercibimos a sí mismos. Y puede ser que nos aislemos. El sufrimiento te puede aislar. Segundo, el sufrimiento intenso, prolongado, nos puede ensimismar, centrarnos en nosotros mismos y perder de vista las necesidades de los demás, las posibilidades de servir a otros. Y nos pone en una posición incluso donde creemos que los únicos que necesitan ser atendidos, mimados, atendidos, favorecidos, somos nosotros. Porque estamos en dificultad y cuando voy a hablar con alguien solamente les pongo mi dolor, mi sufrimiento, mi debilidad, mis necesidades y mis oídos y mi corazón se cierran a las necesidades de otras personas. La aflicción nos puede centrar en nosotros mismos, ensimismarnos.
Algo más que puede suceder, nos puede dar una sensación de fatalidad, de desesperanza, aún de autocondenación, donde me aíslo, donde me centro en mí mismo, pero agrego algo más. Empiezo a condenarme. Esto me pasa porque yo he sido una persona, y ahí puedo poner un cúmulo de características, reales o no, pero donde apoyo y sustento mi vida en cosas negativas que pueden ser las causas de lo que estoy viviendo. Eso puede pasar. Y en esa sensación pierdo toda esperanza. Es que no me merezco estar en otra condición. Es que yo no merezco ni aún la atención de los demás. Eso puede pasar y es estudiado por muchos especialistas. Algo más que puede traer a la vida como pudiéramos decir, como un elemento o efecto tóxico, es la ira. Cuando reprimo sentimientos, cuando reprimo emociones, de alguna manera, eso tiene que salir. Y una manera puede ser con una irritación profunda. Enojo, amargura, veo la vida con un sabor negativo. Y en ese dolor y esa amargura, todo lo voy a ver a través de esa posición o sensación. Y como diría alguien que escuchaba un día o leía, voy a ver la vida a través de mi emoción predominante. Si hay ira, si hay enojo, voy a estar viendo la vida así. Aún lo más optimista y bueno, lo voy a ver negativo. Lo voy a ver de manera pesimista. A todo le voy a buscar la contraparte negativa. Porque todo lo voy a ver a través de esa sensación cuando no se canaliza de manera correcta. Puedo convertirme también en una persona que cree que se lo merece todo, aún hacer lo malo, porque como sufro tanto, eso justifica que yo actúe mal. Yo actúo así, yo hago de esta manera, yo soy iracundo y ofendo, pero imagínate, yo sufro tanto y yo padezco tanto, y ahí justifico cualquier mal, cualquier actitud negativa que salga de mí. Justifico todo lo malo porque soy merecedor de poder hacer lo que quiera, porque soy tan sufrido, soy víctima de las circunstancias y por lo tanto nadie me puede juzgar. Estas son simplemente algunas maneras en las que se puede reaccionar negativamente, que no es el caso de lo que Job hizo. Job exteriorizó todo lo que él sentía. Muy bien, esta historia de Job hasta aquí nos muestra un elemento más. Puede ser que nuestra fe, puede ser que nuestra experiencia en momentos no sea la experiencia inquebrantable del primer capítulo y del segundo capítulo. Puede ser que llegue un momento en la vida de una sobrecarga, de una dosis alta de emociones debido a nuestro sufrimiento, pesar y no ver una solución a lo inmediato, que nos lleve a una crisis emocional. Que nos lleve a una crisis donde ya es más allá de sufrir, es donde hay en mí la inclinación a estallar, a explotar, a expresar lo que mi corazón siente. Ya decíamos, el cristiano no es emocionalmente estático ni invulnerable. Cuando sufres y preguntas por qué, no eres el peor pecador de los hombres. Es una inclinación natural del corazón, donde en ese momento se está centrando en mis pocas capacidades o posibilidades de resolver la situación. Y digo, ¿por qué? ¿Cómo resuelvo? Señor, ¿dónde estás? Hay momentos muy genuinos donde nuestro corazón puede hacer preguntas. No te sientas condenado cuando lo haces correctamente. En humildad, en sencillez de corazón, sabiendo quién es Dios. Háblale a Dios de tu situación. Busca a alguien que conozcas que es un hermano que tiene gracia del Señor, que tiene una vida profunda en el Señor. Háblale de tu situación. Háblale de tu pesar. Muéstrale cuál es el dolor de tu corazón. Es bien importante. Así que, si hoy estás atravesando por una situación similar, ¿cómo la estás manejando? ¿Te ha tomado de momento como presa estos elementos negativos, tóxicos que hemos visto? ¿Has vivido situaciones así negativas donde has canalizado de una manera inadecuada tu dolor, tu malestar? Ahí entran varias cosas. Fe, pero entra temperamento, personalidad, cultura de fondo. Hay muchas cosas que se mezclan en esa experiencia.
Así que es importante encontrar, descubrir cuáles son los elementos importantes en los cuales apoyarnos y cuáles debemos distinguir de aquellas cosas que tienen que ser desechadas en nuestro dolor y manera de manifestar. Así que la historia de Job nos muestra el sufrimiento del justo. Pero la historia de Job también nos hace pensar, como decíamos la semana pasada, en alguien que experimentó el mayor sufrimiento de la historia. El justo que murió por el injusto. ¿Quién es? Cristo, Jesús. Cristo se humanó y vino a esta tierra y experimentó el dolor que ninguno de nosotros ha experimentado, porque Él llevó sobre sí la carga del pecado, como diría Isaías, de todos nosotros, de la iglesia, de aquellos que han conocido a Cristo como Salvador. Así que es muy importante entender que el sufrimiento de Job no fue un castigo. Había un diálogo celestial que condujo a que ese sufrimiento fuese experimentado y veremos el desenlace de esta narración. Pero hubo alguien que es Cristo que sí sufrió y este sí sufrió por un castigo. Job no sufrió por castigo. Cristo sí sufrió por un castigo. Para sufrir el castigo que yo merecía. Para que fuese derramada sobre él la ira que debió haber sido derramada sobre mí. Así que esta historia nos lleva a pensar profundamente en el sufrimiento que Cristo tuvo. Si Job, un justo en esta tierra, llegó hasta este punto, injustamente, desde el punto de vista que él no fue el causante de este mal, ¿cuánto más Cristo sufrió injustamente al cargar el pecado de todos nosotros? Quiere decir que no hay sufrimiento en esta tierra comparado, equiparado, puesto al mismo nivel del sufrimiento que Cristo sufrió. No hay sufrimiento que tú y yo podamos experimentar que se asemeje o que se acerque al sufrimiento que Cristo pagó por nosotros. Así que es muy importante que tengamos eso en cuenta en nuestra vida. Cristo sufrió, fue rechazado, humillado, abandonado, torturado para traer salvación a nuestra vida. Así que en la cruz hizo algo que Job nunca hizo. Cristo sufrió sabiendo exactamente que su sufrimiento traería salvación a nuestra vida. Sí que es importante que tengamos esto en cuenta ante cualquier sufrimiento que nosotros experimentemos hoy. Veamos un último pasaje del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, a partir del versículo 18, para cerrar desde el Nuevo Testamento este estudio de hoy. Romanos 8, 18 dice así: pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está poniendo en balanza, hoy sufrimos, hoy padecemos, él lo está diciendo. Hoy somos afligidos, así está diciendo el pasaje. Pero él dice, tengo por cierto, estoy seguro, estoy convencido, que las aflicciones de este tiempo no son comparables con lo que un día vamos a experimentar en la presencia de Dios. Versículo 19. Porque el anhelo, el deseo ardiente, es decir, ferviente, profundo de la creación es el aguardar, el esperar, la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Muy interesante lo que ahora expresa este pasaje. Miren, dice, el anhelo, el deseo de toda la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios. La Biblia dice que un día habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y que todos nosotros seremos transformados, los que hemos creído en Cristo. Y los que ya han muerto, resucitados para vivir en vida nueva. Miren el versículo 20 entonces. Porque la creación, y ahora da la razón, fue sujeta a vanidad. La palabra vanidad de pronto nos deja un poco, quizás no nos deja la idea clara. Una traducción más clara sería, porque la creación fue sujetada a corrupción, a deterioro. Y eso lo vemos desde el principio de la creación. Todo, aún nuestro cuerpo está sujeto a vanidad, a deterioro,
Cuando cumplimos 15 años, qué alegría. Cuando cumplimos 40, cuando cumplimos 50, ese día no sabemos si queremos que nos digan felicidades o en paz descanse, porque sabemos que vamos en cuenta regresiva. En la realidad estamos sujetos a corrupción. Todo va en deterioro. Nuestro cuerpo va en deterioro. Pero lo bueno es que la Biblia dice que aunque este cuerpo se desgaste, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Eso es lo bueno, porque está esperando esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Miren qué interesante. Porque sabemos que toda la creación gime a una. La creación es el universo en su totalidad. ¿Qué significa que gime? Clama, sufre. Hay un grito profundo de desesperación, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace? Miren lo que dice el pasaje. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ella gime, pero dice Pablo, pero no solo ella, sino también nosotros mismos, que ya tenemos las primicias del Espíritu. Está hablando de los cristianos que ya tienen el sello del Espíritu en su vida. Dice, aún nosotros mismos, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Cada vez que tú dices, ay Señor, estos dolores de la chikungunya, eso es un gemido. Ay Señor, mira cómo está el mundo. Regresa, pon tu paz. Es un gemido. Es un gemido. Pero este gemido va mucho más allá. Miren lo que dice el texto. Gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mientras gemimos, esperamos. Mientras gemimos, tenemos la esperanza de lo que vendrá, de lo que el Señor traerá. Eso es lo importante. ¿Podemos gemir sin esperanza o podemos gemir con esperanza? ¿Cómo nos indica este pasaje? Gemir con esperanza. Gemir confiando, descansando en lo que Dios va a hacer, en lo que un día vendrá, aunque hoy como Job yo no tenga respuesta para todos los males que me estén aconteciendo. Dice el texto, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque a esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es decir, la esperanza a la que se refiere este pasaje no es aquello que yo puedo ver hoy, sino aquello que Dios ha prometido. Tengo mi fe anclada en esa esperanza de lo que Dios dice que vendrá, de lo que Él dice que traerá, de lo que Él dice que va a hacer en tu vida y en mi vida. Ese es el mayor descanso para nuestra vida. Hasta aquí llegamos con el libro de Job, siendo conscientes que puede ser que muchos de los que estamos aquí sentados hoy, de muchas maneras hoy tengamos razones para derramar lágrimas, para en determinado momento estar en desvelo, para tener razones para orar intensamente. Pero mi hermano, lo más triste sería que haya un llanto sin esperanza, que haya un llanto fatalista sin estar consciente que Dios está. Y que si eres un hijo de Él, Dios no te dejará. Y que si eres un hijo de Dios que ha creído en Cristo, nada de lo que está ocurriendo en tu vida o en mi vida está fuera del control de Dios. ¿Estamos claros de eso? Que aun cuando hay un sufrimiento en tu vida que es consecuencia de algún mal del pasado, de algún error del pasado, ya ese error ha sido perdonado en Cristo, aunque haya una consecuencia con la que me arrastre. Ya Dios te dará sabiduría para manejarla. Pero aún ese error ha sido perdonado en Cristo. Eso es muy importante estar claro de eso. Aunque haya que cargar una consecuencia, no es lo mismo cargarla
con el peso de la acusación o la autoacusación, a decir, hoy estoy cargando con esta consecuencia, pero libre de culpa, porque en Cristo he encontrado perdón. Eso es importante tenerlo muy claro. Oramos y así terminamos. Señor, gracias porque podemos ir a tu palabra para hablar de un tema tan sensible, pero tan presente, que es el sufrimiento. Queremos sufrir de manera correcta, Señor. Queremos sufrir con esperanza. Queremos entender que la experiencia de Job, donde colapsó emocionalmente, nosotros la hemos experimentado también. Haznos entender que es genuino, que nuestro corazón y nuestra debilidad humana se quebrante. Lo importante es que aprendamos a saber que tú estás, que tú no nos has abandonado si somos tus hijos, que tú estás al control y que hay muchas cosas que suceden en el ámbito no visible para nosotros, que son directamente la causa, la razón de aquello que hoy estamos viviendo. Tú tienes el control de todo. Queremos descansar en ti. Enséñanos. Mira a mis hermanos aquí presentes hoy, aquellos que por diferentes razones pueden estar viviendo momentos difíciles. Trae consuelo a su vida. Haz que la iglesia, que esta comunidad, se convierta en una comunidad, si cabe la palabra, terapéutica, de apoyo pastoral, que unos a otros podamos llevar nuestras cargas, que podamos orar los unos por los otros, que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón para escuchar el dolor del otro, para escuchar aún la queja más profunda que pueda tener el otro en el corazón, y que estemos dispuestos a poner el bálsamo de tu gracia, que podamos estar dispuestos a decir, Dios está contigo, pero yo también te quiero apoyar, quiero caminar contigo, quiero reír contigo en las buenas y quiero llorar en las malas. Ayúdanos a ser una comunidad que se apoye, que sea pastoral, donde todos nos pastoreemos los unos a los otros. Haz que el estudiar el libro de Job nos haga sensibles a la realidad del dolor, pero también a la necesidad de ser nosotros instrumentos tuyos para fortaleza del otro. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús.